Hola, hola, otra vez, muy buenas noches. Espero que estés pasando una agradable noche, una lluvia que nos está sorprendiendo a todos. Yo no me lo esperaba el día de hoy. Y bueno, por esa razón y por otros motivos, tuve un compromiso que se me alargó. Llegué aquí al departamento a las 8 de la noche y pues estoy aquí preparando todo eso para ti. Hoy vamos a hablar de un live especial. Sí, algo que necesitamos mucho de nosotros, y voy a hablar de la neurofelicidad. Pero no lo voy a dar esa perspectiva química o psicológica, sino desde mi perspectiva, cómo esto puede también ayudarse en el espacio de tu casa. Y te voy a platicar sobre eso el día de hoy. Es el primer live oficial de Martes de Consulta en este mes de abril y espero que lo estés disfrutando como yo. Y bueno, comenzamos. La neurofelicidad, ¿qué es? Bueno, justamente la neurofelicidad es aquel ámbito de la neurociencia que busca explicar esa química cerebral o esa biología del comportamiento humano, pero en un estado emocional muy específico, y es el estado de la felicidad. ¿Cómo llegas al estado de felicidad? ¿Cuál es la biología detrás de esa emoción o de esa sensación que tú tienes, ¿no? Y pues en estos tiempos que estamos viviendo de mucha incertidumbre, entre que hay días buenos, malos, tantas noticias que hemos visto, bueno, creo que está muy ad hoc este tema, que lo que estamos hablando el día de hoy. Y como arquitecta que le apasiona el tema de la neurociencia y la neuroarquitectura, pues te quiero platicar sobre esto. El día de hoy no te voy a mostrar ejemplos de espacios que invocan a la neurofelicidad, puesto que eso lo he estado platicando en varios lives anteriores. Te invito a que asistas a mis pláticas presenciales para que platiquemos más de esto. Hoy voy a hablar una parte de explicar cómo llegamos a ese estado y cómo algunos espacios de tu casa se pueden vincular a que llegues a un estado de felicidad, ¿sí? Y comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el tema de la emoción. Yo sé que estás viendo al revés todo este tema, pero creo que esto me es útil verme para ver si dejas algún comentario. Te mando saludos donde quiera que estés. Y también pues tengo este esquema para orientarme, ¿no? Un segundo, me falta aquí algo bien interesante, un escalímetro. Es un escalímetro, es una herramienta que utilizamos los arquitectos o los dibujantes, es una herramienta de medición con diferentes escalas. Luego hablamos de los instrumentos de dibujo. Bueno, partimos de la emoción. La emoción es muy útil en nuestra vida cotidiana. Los psicólogos lo han estudiado, la neurociencia lo ha estado estudiando, entre otros ámbitos de la ciencia. Y pues básicamente te puedo decir que estamos bien en el audio. La emoción nos ayuda mucho a comunicarnos con el mundo y comunicarnos con las personas y también con los seres vivos, porque a través de las emociones nosotros podemos detectar estados de ánimos de las personas y leer y recibir un mensaje a través de las personas con esos estados emocionales. Ya sabemos que los estados emocionales, como la felicidad, pues nos augura o nos da una sensación de que todo va bien, ¿no? Pero cuando vemos que las personas están en un estado como de molestia y de incomodidad, pues es cuando empezamos a sentir preocupación, pero con miras a querer corregir o mejorar ese ambiente. Bueno, en el caso de la neurofelicidad y la emoción, pues nos ayuda para muchas cosas. Pero lo que te quiero hablar de la biología detrás de la emoción es que tiene una traducción eléctrica, tiene una traducción química, y todo eso ocurre en el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro. Esta parte emocional es muy importante para nuestra biología, precisamente para darle también significado a nuestra existencia. Imagínate que cada día de tu vida no le puedas otorgar una emoción. Sí, a veces decir, este día no fue lo más agradable posible, le estamos otorgando un significado a ese día, ¿no? Y finalmente es cuando pensamos, los días pasan, ya sea un día bueno o un día malo. Pero finalmente es importante para nosotros.
Lo más triste sería, por ejemplo, o lo que menos recomendaría es que cada día de tu vida tú la vivieras sin darle un significado, que pasaran todos los días iguales, que no distinguieras qué es un lunes, qué es un martes, qué es un miércoles, ¿no? Entonces, esos días son para otros temas que se tienen que tratar, pero en el ámbito de cómo lo relaciono con la arquitectura, eso es a lo que voy, a ese punto. Y lo importante es que cada día de tu vida tenga un significado y las emociones nos ayudan a darle ese significado. Hay otras estrategias en el ámbito del espacio, como pueden ser los colores, las texturas, los sabores, los olores, todo eso también nos puede remontar a darle significado. Y bueno, toda esta química cerebral ocurre en el hipotálamo. Hay una neurocientífica que ha estudiado mucho el tema de las emociones, Lisa Feldman Barrett, y nos habla ella de que somos el arquitecto de nuestras experiencias, es decir, somos capaces de rediseñar, diseñar, construir experiencias. Pues claro que voy a buscar experiencias que me hagan sentir bien, o que me hagan sentir en bienestar, o que me hagan reconectar, o me hagan sentir que vivo el día a día, ¿no? Y bueno, algo importante de la neurofelicidad, que bueno, si ves aquí en el fondo, aquí hay un libro de neurofelicidad de la autora doctora Ana Asensio. Todavía no termino de leer, pero cada vez que lo leo y lo releo, pues ahí veo muchas cosas muy interesantes que comprendo cada día. Y una de las cosas que ella recalca en su libro es que la amabilidad es un paso para construir o llegar a la neurofelicidad. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿los espacios de tu casa promueven la amabilidad en tu casa? ¿Qué podría no promover la amabilidad en tu casa? ¿O cómo sé que no hay amabilidad en mi propia casa? Pues, por ejemplo, la presencia de discusiones. Vamos aquí a aclarar algo, ¿no? La interacción humana es comunicarnos, y va a haber comunicaciones en donde vamos a estar en acuerdo y vamos a estar en desacuerdo. Entonces es algo cotidiano. Pero cuando ya empieza a ser algo que puede no ser algo que te beneficie para estar bien, es cuando los desacuerdos ocurren más frecuentemente que los acuerdos dentro de tu casa. Y una de las causas que pueden generar más desacuerdos dentro de tu casa, entre los integrantes de tu familia, es, por ejemplo, que no haya una orden y organización de tu casa. Es decir, que no se establezca un lugar o no se vigile que sí se ejecute esas reglas de orden y organización en tu casa. Cada uno de nosotros tiene su propio sistema de guardado. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un perfil sensorial diferente, así sea de la misma propia familia o de la misma genética. Pero sí es importante que lleguen a acuerdos para que tengan una convivencia que se promueva la amabilidad. Entonces, un espacio desordenado, de manera que se le pueda dar la percepción de caos o de molestia, pues puede llegar a romperse estado de amabilidad y por ende, pues no puede alcanzar la felicidad o esos estados de bienestar dentro de tu casa. La rabia, que se puede hablar como de un aspecto negativo. Cuando estamos en estado de rabia, estamos con nuestro sistema simpático alterado, estresados, está nuestro cortisol alto, nuestra adrenalina, y dependiendo de cómo actúes con rabia, algunos pueden actuar con aislamiento, otros con, vamos a llamarle, pues sí, aislamiento, no comunican, o lo contrario, comunican de más, y llegan hasta la violencia, ¿no? Entonces, estas acciones hay en el entorno, pues, que pueden desatar o proliferar ese tipo de sensaciones que los aleja de la felicidad. Entonces, ya hablamos de una falta de orden y organización. En otros casos puede ser una alteración de a lo mejor una excitación de emociones o de estados de ánimos por los colores. Tal vez puedes tener en casa una persona con una situación muy particular que prefiera
tener calma, principalmente porque está pasando por un episodio o de mucha carga laboral o en su entorno. Entonces su entorno, lo que es su casa, la decoración, más aparte la interacción, a lo mejor puede desatar esa rabia o ese estrés. Entonces, bueno, detrás de la biología de la rabia, quiero decirte que el corazón se encoge. Entonces, además, esta biología afecta nuestra salud física, no solamente la mental, sino que se refleja con lo físico. Entonces, ¿qué se va a desatar? Problemas del corazón. Entonces, si tenemos entornos que generen mayor amabilidad, ¿sí? Que estén ordenados, organizados, o que lleguen a un sistema de orden en el cual todos los integrantes de la familia o los habitantes de la casa ya se pusieron de acuerdo, es más probable que se promueva la amabilidad y lleguen a un estado de felicidad. Ahora, ¿qué química cerebral se desata cuando llegamos a un estado de felicidad? La autora nos habla de 4 neurotransmisores. Esos neurotransmisores prácticamente son esa química cerebral que se desata, que puede ser a través de las emociones, puede ser también a través de nuestra percepción, cómo vemos nuestra casa, cómo huele nuestra casa, cómo se siente la temperatura de mi casa. En sí, todo eso es percepción, son sensaciones que finalmente desatan una emoción, una electricidad, una química cerebral y un neurotransmisor. Y bueno, te voy a enunciar nada más 4 neurotransmisores y principalmente cómo de lo que nos dice la autora yo lo puedo asociar a espacios específicos de la casa. Empecemos con las endorfinas. Las endorfinas son un neurotransmisor que nosotros podemos promover a través de la actividad del ejercicio. ¿Sí? Ejercicio en sus ámbitos aeróbics, pesas, caminadora, bicicleta, entre otras cosas. Entonces, si eres uno de los afortunados que tiene un rincón en casa donde puede realizar ejercicio, ya sea ejercicio dentro de un espacio interior o en un espacio exterior, que de hecho hasta eso se multiplica todavía porque estás en contacto con el sol. Bueno, estás promoviendo la proliferación de las endorfinas. Entonces, hay gente y clientes que me platican o dicen, es que tengo una casa que ya pasó el tiempo y el espacio me sobra y creo que ya es demasiado para mí y creo que debo vivir en un lugar más pequeño, ¿no? Bueno, ahí es cuestión de perspectivas y de gustos. Más, yo sí te puedo decir que estás en tu oportunidad de ahora sí hacer lo que tú quieras en el espacio de tu casa, todo en pos de generar un mejor estado de bienestar, generar una mejor calidad de vida y un mejor vivir. Entonces, si por ahí tienes un espacio de tu casa donde tú puedes destinarlo para generar una rutina para hacer ejercicios, querido amigo o amiga, estás haciendo lo mejor para ti. Así que aprovecha ese espacio en tu casa para desarrollar ese tipo de actividades para promover la producción de endorfinas. Dormir, también dormir entra como una actividad humana que podemos desarrollar para producir endorfinas. Generalmente nosotros tenemos un espacio destinado para dormir que es nuestra recámara. Pero yo he platicado con mis clientes y hasta yo misma lo he hecho de que pues en ocasiones a lo mejor estoy pasando una situación particular y a lo mejor algo, por más que haga algo con mi recámara, algo pasa en mi recámara que no estoy logrando a generar ese descanso reparador que tanto estoy soñando. Bueno, entonces procura tener un espacio donde puedas tomar una siesta. Hay mobiliario para eso. Por ejemplo, hay clientes que llegan y me han solicitado que integre dentro del espacio de su casa un mueble que se le llama daybed. Perdón en mi inglés si no lo pronuncié bien, pero en español sería una cama de día, ¿sí? O una cama diván, que finalmente la resistencia del colchón de esta cama diván pues es la adecuada para generar siestas.
para estar en una siesta de 20, 30 minutos, o en otras ocasiones, cuando hay espacios reducidos, se puede sustituir la cama convencional por una cama Ivan, una David. Entonces tiene las propiedades el mueble para poder desarrollar el hábito de dormir en ese tipo de espacios. Entonces, analiza tu recámara, analízala en el sentido de que mi recámara me promueve el buen dormir, el buen descanso, y en este caso las recámaras, pues yo recomiendo que tengan una temperatura ambiental fría, templada, pero no calientita, porque generalmente en temperaturas altas el cuerpo humano no se siente con la intención de descansar, sigue activo para hacer actividad. Entonces, tener una temperatura fría o templada nos ayuda a dormir, y instintivamente siempre vamos a querernos cobijar, aunque sea una sábana delgada. Es algo que pasa con el ser humano. Apaga el Wi-Fi del celular generalmente, y lo he hecho yo y he comprobado la diferencia de descanso cuando apago el Wi-Fi y lo tengo encendido. Puedes apagar el Wi-Fi del módem o apagar el Wi-Fi del celular, porque sí lo he visto y lo he comprobado que descanso mucho mejor cuando el Wi-Fi no está encendido. Tiene un impacto en nuestro cuerpo, esas ondas que no vemos, pero que sí existen en el momento de nuestro descanso. ¿Sí? Y la relajación. Busca tener un rincón en casa donde te puedas relajar. Está el famoso rincón de la calma que muchos pedagogos hasta recomiendan para situaciones particulares de niños en ciertas situaciones, pero también lo pueden utilizar adultos. Entonces, si tú tienes la oportunidad de tener un espacio en tu casa que funcione como un rincón de relajación, utilízalo, porque eso te va a ayudar a generar endorfinas y llegar a ese estado de felicidad que tanto nos hace bien. Hablando del segundo neurotransmisor, es la serotonina, y son dos cosas que nos habla la autora, varias cosas, pero de las que yo considero que son muy puntuales en lo que vamos a hacer en casa es exposición al sol, y eso es importantísimo. Si tienes oportunidad de tener mayor cantidad de luz solar en tu casa, es algo que siempre es lo primero pregono con mis clientes. Y la mejor orientación para ti, para tener la mayor cantidad de luz en las actividades de día, obviamente, sería el sur. El oeste es la orientación más crítica, porque es la que tiene, porque su impacto en su radiación solar es mayor que en otras orientaciones. Luego voy a hacer un live para mostrarles cómo está mi carro de la exposición solar que ha tenido estos años, en donde siempre lo he estacionado del lado poniente y oriente, y van a ver las diferencias y se los voy a mostrar en una oportunidad que tenga. Y por último, tomar café para hacer la producción de serotonina. Así es, tomar café, esa actividad, obviamente la misma bebida genera esta producción de serotonina, pero también les puedo decir que en cuanto a neurociencia y a una gimnasia cerebral, activamos músculos que tenemos en el antebrazo al cargar objetos con peso, porque se está estirando el músculo, y esa estiración del músculo genera una comunicación al cerebro, y eso es muy, muy importante y muy interesante de aplicar. Así que cuando tengas oportunidad de tomarte tu bebida, hazlo con una bebida o un vaso que sí tenga peso, que no sea el vaso de foam o de cartón. Tu taza favorita, utilízala. En el caso de la dopamina, yo lo practico siempre, me encanta, soy muy auditiva. Hay veces en que prefiero el silencio y otras veces quiero escuchar mi música favorita, pero escuchar música, sobre todo tu música favorita, activa la producción de dopamina, y obviamente eso potencia tu sentido de felicidad. Así que consíguete unas buenas bocinas, obviamente por volumen y por calidad del sonido. Yo también agradezco que tengo un sistema de sonido. No es el de última tecnología, o sea, que son componentes muy chicos. El mío es el tradicional componente
pero tiene una muy buena calidad de sonido. Entonces yo disfruto muchísimo poner música o poner mi programa de radio favorito. Todavía escucho el radio. Hay unos compañeros, colegas, bueno, no colegas porque no son arquitectos, pero sí comunicólogos, periodistas que hacen programas de radios muy interesantes que sí los escucho. Gracias por contribuir al buen periodismo y a la buena comunicación en la región. Gracias. Los escucho y me encanta escucharlos mientras hago mis actividades cotidianas. Eso estoy haciendo una promoción de la felicidad. Y esta otra último neurotransmisor, la oxitocina. En la oxitocina nos habla de 2 actividades humanas: escuchar a los demás y el ejercicio. Nuevamente es el ejercicio a la orden aquí para generar nuestra felicidad. Y doblemente o triplemente te recomiendo tener un rincón específico de tu casa para que hagas ejercicio, para que promuevas la felicidad. Y el escuchar a los demás. Obviamente, ¿de qué lugar estamos hablando? Generalmente las cocinas no están diseñadas, no tienen ese propósito de ser un lugar de punto de encuentro para platicar, pero lo son. Entonces, piensa en tu cocina, piensa en tu sala, piensa en tu comedor. Y en otras ocasiones, cuando hay parejas o tu único rincón privado es la recámara, pues generas conversaciones en esos espacios de tu casa. Entonces, esos rincones tan específicos pueden promover una deliciosa conversación con una persona. En el caso de la sala, pues la sala debe de permitir que esa conversación se pueda llevar a cabo de frente o de manera que yo pueda tener una distancia en la que yo pueda observar las facciones de la persona con quien estoy conversando para conocer pues en qué estado emocional se encuentra o estado de ánimo. También tiene que haber una comodidad en las texturas, en la postura. La comodidad es relativa. ¿En qué sentido? De que hay personas que consideran muy cómodo una silla o un sofá o un puff. Así que ahí yo se los dejo de tarea de que ustedes se pongan a reflexionar, pues, cuál sería la posición o el mueble favorito con el cual tú te sientes más relajado, tanto al conversar contigo mismo, porque es una actividad muy importante, autoconocernos, como conversar con otra persona. También una mesa para disponer, para colocar las bebidas. Siempre acompañar una bebida en una conversación es lo mejor que puedes hacer, así como conjunto con un snack o una comida por ahí a la mano, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho. Entonces, en conclusión, pues hay muchas actividades que pueden resultar de pretexto para poder producir la felicidad, esa química cerebral que necesitamos para darle significado día a día. Y muchos de los espacios de tu casa pueden ayudarte a mejorar ese estado de bienestar. Así que te invito a que prestes atención a cómo tienes acomodados los objetos de tu casa, los muebles, las texturas, la iluminación. Ese es otro tema que puedo volver a retomar, los olores, así que la sensación áptica, o sea, la sensación de que el viento corre también puede ser un elemento que puede ayudar a generar un estado de relajación, que es lo que nos ayuda a conseguir la felicidad. Así que te invito a que hagas esta reflexión de tu propia casa y también te invito a que asistas a mis eventos presenciales de charlas sobre neuroarquitectura, que en esta ocasión ya están por arrancar en el mes de mayo y se han denominado Arquitectura para Vivir. Porque finalmente, pues, ¿qué sería la vida si no es darle significado a nuestra existencia y es vivir finalmente? No estamos haciendo, no debemos hacer a nuestra vida una actividad cotidiana como si fuéramos máquinas. O sea, solamente me levanto, voy a trabajar, regreso, hago mi lonche para el día siguiente y repito. No se trata de eso, porque somos personas que vienen aquí a disfrutar de cada momento que vivimos de nuestra vida. Entonces hay que darle significado y te invito a que
te ayudes también a darle significado a tu vida, también observando cómo están los ambientes, la decoración y el interiorismo de tu casa. ¿Qué podrías cambiar para mejorar la felicidad? Bueno, agrega un rincón para hacer ejercicio. Busca tener un rincón donde puedas exponerte al sol, o de manera que puedas hacer una actividad que te pueda exponer al sol para que puedas incrementar ese nivel de felicidad. También busca a tu alrededor un lugar donde puedas socializar y tener una conversación, y que ese espacio se pueda llevar a cabo con facilidad, esa conversación necesaria que tú necesitas para promover la felicidad. Así que acércate conmigo también para poderte orientar en eso, o ve cada uno de mi contenido que puede ser de utilidad para ti, para llegar a ese estado de bienestar que tanto buscas. Y bueno, soy la arquitecta Diana Elena de Desh, y esto fue el martes de consulta, que es la neurofelicidad. Te espero en otro live. Tengo un evento sorpresa el día 28 de abril, lo cual te estaré dando tips y sorpresas, pistas de lo que se va a tratar. Nos vemos próximamente.